Hola, bienvenido al Café de Sadok chiquito, y si piensas que el título o la miniatura es clickbait, pues no es así, porque en realidad es mucho peor. La verdad, a este punto me gustaría reírme de mi desgracia, mis traumas, mis chistes, pero como el asunto es más difícil que examen de matemáticas, les daré una reflexión, ya hablaremos de eso más adelante. Ahora sí, recuerda que tu cafecito es de cortesía, por lo que puedes dejarme propina suscribiéndote y dándole like al videito. También si eres fan del Sonadub, solo tengo una cuenta para ti y toda tu familia, al igual que un Instagram que todo que ver, y solo si eres un adulto, también puedes seguirme en mi cuenta friki. Y listo, comencemos. Siendo directo, para mí no fue solo una experiencia aterradora, sino también una alarma, y creo que compartirlo con ustedes, más allá de simplemente contarles una historia real, poder aconsejarles qué hacer si se topan con una persona así, a quién pedir ayuda, y cómo identificar estos patrones a tiempo, ya que siempre que pueda ayudar a las personas, lo haré. Les iré mostrando algunas capturas a la par que contaré algunas cosas. Si quieres leerlo a más detalle puedes pausar el video. Empezaré por contarles el contexto previo de conocer a esta persona, cómo me sentí y por qué accedí a ser pareja, cómo todo se iba deformando, discusiones y mentiras, y finalmente manipulación emocional basada en Habían pasado ya varios meses desde que había terminado mi última relación, me encontraba solo y con una recaída terrible, me acerqué más a una de las personas más importantes en mi vida ahora mismo, nos llevamos mejor de lo esperado y me integró a su círculo, una de las personas cercanas a él en ese momento, me habló un poco y amistamos, me invitó a su servidor y yo conversaba en el chat de general todo lo que me sucedía. Reía y genuinamente la pasaba muy bien, eso me ayudó a estabilizar mi salud mental poco a poco, aparte que de a poco me apegué más con ciertas personas, y sentía por primera vez que podía confiar. A pesar de que estaba bien, mis amigos decían que me cuidara ya que aún sigo muy vulnerable, y ese fue mi primer error, no escuchar a las personas que se preocupaban por mí. Aquí es cuando aparece una persona a la cual le pondremos Maiz. Maiz no tenía buen inglés y me escribió por privado al darse cuenta que yo también hablaba español por un dibujo que posteé en el canal de arte, y empezó a acercarse a mí de una manera muy sobreprotectora y buena, y yo lloraba, pero no de dolor, sino de alegría, ya que pensé que encontré a alguien con quien podía sentirme vulnerable sin importar qué, pero me equivoqué. Hasta ese momento le consideré una amistad muy emocional y cercana, hablábamos todos los días, pero después que pasó todo lo que pasó me di cuenta que todo fue una mentira desde el principio, y ya verán por qué. Después de que intercambiáramos dibujos, nos hicimos pareja al mes de hablar, yo estaba muy feliz, pero aún así había algo que no encajaba, habían muchas cosas que me dijo que parecían contradecirse, además que compartía cierto contenido en Twitter, ahora X, que era algo alarmante, pero no le di importancia, y ese fue mi segundo error, no sentarme a evaluar la situación antes de tomar una decisión así de grande. Como cualquier relación, todo estaba yendo bien, Maiz parecía ser una chica muy tranquila y buena, hasta ese momento solo me había enviado 2 fotos de su rostro, y me había dicho que rechazaba el afecto físico e íntimo a cierto grado debido a malos tratos del pasado que tuvo que vivir. Yo empatizaba con muchos de estos ya que genuinamente los viví y es difícil, por lo que le dije lo que siempre le digo a mis parejas y amigos. Yo no juzgo a nadie, yo amo tal y como eres, incluso sin importar tu pasado, ya que importa quién eres ahora, y pensé que ella realmente había mejorado, pero en realidad sería igual de mal o peor sobre las cosas que me compartió. Empecé a apegarme más de lo que debería, ya que las cosas ya no eran un apoyo mutuo, se sentía más como un juego de roles en donde yo por ser chico debo dar todo, tiempo, alma, regalos, creo que está claro, y aunque cuando estás muy enamorado estas cosas en vez de verlos como un patrón tóxico, las ves como una forma de ganar su corazón. Siempre había dejado claro que podía decirme cualquier cosa, que la comunicación es importante, ya que siempre busco mejorar como pareja, amigo y persona. Sin embargo, Maiz nunca tomó esto en serio, comportándose de una forma muy inmadura, ya que si no comunicas al otro qué sucede, o no piensas escucharlo, entonces no hay compromiso. Este fue mi tercer error, yo justificaba esta actitud, pero no debió ser así. Siempre le di mi apoyo emocional todo el tiempo, y más aún cuando me di cuenta que no se encontraba bien mentalmente. El día que había publicado este dibujo, por la noche, ella me escribió que tomó muchas pillas y odiaba su vida, algo que me llenó de tristeza. Pasé mal todo ese tiempo, escribiéndole todos los días, llegué a creer que había ido a un lugar mejor. Al cuarto día regresó como si nada, ese comportamiento debió ser una alarma, ya que tenía el visto apagado, pero los mensajes le llegaban todos esos días, pero para mí solo fue un milagro. Estaba a ese punto tan concentrado en su bienestar que siempre intentaba ayudarle a dejar sus adicciones, como tomar pastillas de extra, tomar ciertas cosas que no puedo decir porque la plataforma es sensible, y el tema de sus adicciones, he vivido eso y aún tengo esas marcas del pasado, y es una pésima decisión.
Créanme, solo las dibujo en mi quinzona porque no puedo negar que ocurrió y fue un error, pero nunca lo romantizo. Esto último fue el mayor problema que vivimos más adelante, y para cerrar esta sección, mi salud mental a este punto se había hecho añicos, ya que no podía concentrarme en mis tareas y trabajo, o en mí. Empecé a vivir solo para su bienestar, y me culpaba a mí mismo cuando tenía que priorizar literalmente mi propia vida, amigos y familia, ya que por ella, incluso me alejé de las personas que me ayudaron a estar mejor en primer lugar. Y ese también fue el cuarto error, dejar de lado a las personas importantes por no reconocer qué es lo que te está realmente lastimando. Ahora, esta parte es muy delicada. Maiz era amiga de la artista Haizara. Esta última tiene un audio sonado donde Sonic tiene depresión y Sadov es el encargado de cuidar de él en la preparatoria. Empecé a apoyar a la artista ya que su arte era bueno, pero habían conceptos de este AU que me incomodaban, y aquí fue donde empezaba a preocuparme que Maiz se estuviera creyendo estas cosas, ya que estaba replicando lo de estos cómics. Me enviaba los fanarts diciendo que éramos esos, incluso en una ocasión diciendo que le parecería romántico mutuamente. Le gustaba usar esto como una descripción indirecta de cosas que quería hacer, y me di cuenta porque en uno de estos cómics, Sonic, personaje con el cual ella se reflejaba, toma muchas pastillas, vomita, Sadov lo besa incluso mencionando que sabe a medicina. Claramente esto es algo ficticio y romantizado, y ella empezaba a hacer esto y me lo decía como si fuera tan normal. Mi reacción fue preocuparme cada vez más, y cuando le respondía haciéndole saber esto, se molestaba, dijo que le parecía divertido y lo había normalizado, pero eso estaba mal. Aquí me dijo que cambiaría eso, incluso me dijo que pensaba que eso a mí me gustaba de ella. Cuando le dije que cuidaría cada herida, me refería a ayudarle a mejorar, y este es uno de los errores más grandes y que no solo aplica a pareja. No puedes ayudar a alguien que no quiere cambiar. Ya no sabía qué hacer. Luego también cuando trataba de refrescar mi mente con mis amigos y familia, ella se ponía celosa, teniendo un comportamiento repentinamente frío. No supe que se trataba de celos hasta que otra persona muy importante en mi vida me mostró las capturas de lo que Maiz, al ser su mejor amiga, le decía sobre mí, pero llegaremos a ello después. Retomando mi error anterior, empecé a creer que mi amor no era suficiente para que ella mejorara, por lo que empecé a sentirme insuficiente y a cuestionarme qué había hecho mal. Me carcomía la cabeza sobrepensando qué más hacer para que todo esté bien. Finalmente decidí decirle cómo me sentía, pero ella se puso a la defensiva, en una discusión donde le dije que una relación se sostiene con comunicación y mejora, y que realmente su actitud me preocupaba mucho, porque me daba miedo que volviera a pasar algo como lo de septiembre, y que esta vez sí le perdiera para siempre. Y aquí el sexto error, darle otra oportunidad a alguien que te está haciendo sentir mal. Ya estamos cerca del final, Juanito. Si aguantas a tu maestra hablar sobre su matrimonio disfuncional, aún puedes resistir para que escuches la reflexión y no te pase como yo. Empezamos a discutir otra vez, como siempre, yo preocupado por su salud mental, porque seguía en este círculo, y es que también pasó que fue a llover, y me envió una foto con un cosplay. Después de esos mensajes me envió uno que decía que quería tomar fotos más subidas de tono. Yo ante esto me puse mal, porque contradecía lo que me había dicho al inicio y fue una alarma, además que nunca le había pedido algo así. De que tal vez mentalmente no está bien otra vez y crea que debe hacerlo. Respondí llamándola tierna de cariño en la foto, y luego aclarando que no era necesario lo otro porque no quiero hacerle revivir ninguna de sus malas experiencias. En respuesta ella lo tomó mal, y todo explotó. No le gustaba que me preocupara. A todos los mensajes que yo mandaba a veces solo me ponía uno, en media discusión o un basta. Sentía que no estaba leyendo lo que decía y me desesperaba más. Luego respiré y aunque me dolía en ese momento, sabía que no iba a cambiar, pero debía tomar una decisión, darle otra oportunidad o terminarle. Hablé con quien se supone era su mejor amigo y con quien ya éramos amigos en ese momento. Le conté del tema y me dijo algo que simplemente me partió en dos. Maiz se dedicó a hablar mal de mí todo el tiempo, incluso contradiciendo lo que me había prometido. Cosas como que adoraba ser una mental cuando a mí me decía que quería cambiar, que le daba celos toda interacción que tuviera incluyendo con mi familia. Incluso le molestaba que pusiera TikToks en estados de WhatsApp que incluyeran personas reales, que le tengo harta, que no la escucho, que cuando le enviaba mensajes largos, ella solo ponía OK para justamente evitar supuesta discusión, y lo que más me dolió de todo fue leer que los días que estuve ocupado por mi trabajo y tareas, que solo fueron 2 y estuve algo ausente, me dijera que fuera porque me aburrí de ella y ahora se iba a izar para que le diera atención. Todo esto sin capturas ni nada, todo me disparó, pero ni siquiera así dejé de quererla en ese momento. Tuve que enviarle las capturas de todo a este chico, explicándole toda la verdad, y le sorprendió como todo era falso, incluso llegando a decirle que aunque yo actuara como si fuera el malo, no me iba a dejar porque no encontraría algo mejor.
Luego fui donde Maíz y le dije que estaba muy triste de saber todo esto. Ella me decía que debía entender por qué estaba enferma y que a una persona así se le tiene paciencia, incluso que sus problemas por esto mismo tienen más peso que los míos, pero esto era diferente. Le dije que ya no podía más con esto y que en la noche pensaría que haré. Esto le hizo poner mal, escribiendo que no le dejara, enviando audios llorando que me estaban ablandando. Realmente. Fui a dormir para tratar de calmarme. En el transcurso de la madrugada, me envió muchos mensajes dulces como la primera vez que me habló, incluso un PDF con Fanart Solador diciendo que no me fuera. Yo solo quiero agradecer a las personas que estuvieron para mí en ese momento. Les avisé de la situación y me ayudaron. Me dijeron que no debía dejarme llevar por todo eso, porque era manipulación emocional, pero el amor que aún me quedaba no me dejaba verlo, así tomé valor y le escribí una carta de despedida, diciendo todos mis sentimientos, pero también el dolor por el que he pasado y que lo más sano es terminar por el bien mental de ambos. Antes de enviársela por la mañana me había quitado todos los iconos compartidos y le había dicho que lo mejor era terminar. Luego cuando le escribí y envié esta carta, resulta que acababa de sufrir de y la persona que me escribía ni siquiera era ella, sino una amiga que la encontró, que la habían llevado a su departamento, el cual se encontraba en teoría en la parte más alta de un edificio. Esta persona me decía que lo único que Maíz quería era a mí, solo diciendo mi nombre, que nuestro amor era más fuerte y era lo único que necesitaba. Eso me impactó, lloré, temblaba, les dije a mis amigos y me dijeron que era falso, que la persona escribía tal y como ella, que era al propósito, pero no quería creerlo, y aquí viene la peor parte. Me desesperé y le rogué a esta persona que cuidara de ella, que no dejaran que se o hiciera algo malo, y me dijo que lo intentaría. Luego un mensaje diciendo que estaba luchando por la del balcón me dejó en frío, luego otro que se había lavado, y después otro que había me quedé en blanco, me sentí culpable, pensé que si hubiera seguido a su lado eso no hubiera pasado, me quebré, le dije a mis amigos, temblando, me dijeron que era falso, pero en mi mente solo resonaba que era real. Después de un par de horas adivinen quién escribió diciendo que todo era falso, así es. Maíz me escribió a Discord confirmando que todo fue falso, que le iban a internar, que su psicólogo me dio la razón y que era su forma de pedir un abrazo, que desearía que le permitieran explicarse, y aún así diciendo que me ama. En ese momento todo el respeto y amor desapareció, como si todo lo que viví fue una simulación. Me parecía irreal que una persona sea capaz de jugar con algo. Créanme que esto es como burlarse en la cara de las víctimas de abusos reales, de las personas que sí hemos vivido con intentos reales y tuvimos que lidiar con ello mentalmente, que a pesar de estar bien, querer mejorar. Sé que fue largo, pero espero que hayan anotado los principales errores que mencioné. Si ustedes ven alguno de estos patrones en una pareja o amigo, avisen a otras personas, ya que desde el cariño y el amor podemos justificar acciones inapropiadas que solo nos dañan a nosotros. Si eres menor, dile a un adulto directamente, y si sus amigos les aconsejan, escúchenlos, porque si realmente los quieren, siempre querrán su bienestar. Y si una persona no quiere mejorar, no pueden hacer nada, porque por salvar a alguien así, se perderán a ustedes, y su integridad es más importante. No caigan en ninguna de estas estrategias de manipulación, las amenazas con intentos de por medio son lo más bajo que se puede hacer. Con esto me despido, muchas gracias a los miembros del canal por ayudarme a comprar una casita afuera de mi cerro, y gracias a ustedes por escucharme, y si tienen una anécdota que pueda ayudar a otras personas, son libres de ventilarse en los comentarios. Sadok Chiquito los quiere, no olviden hacer sus tareas, adiós.